El mundo ha sido testigo de innumerables crisis económicas a lo largo de la historia. Algunas son simples parpadeos en el radar, rápidamente olvidadas a medida que los mercados se recuperan y las economías se restablecen. Otras dejan una huella imborrable, remodelando sociedades y alterando el curso de la historia. En este ensayo, profundizaremos en 3 de esas crisis que sacudieron la economía global hasta sus cimientos: la Gran Depresión de 1929, la crisis financiera de 2008 y la pandemia de COVID-19. Estas crisis, aunque separadas por el tiempo y las circunstancias, ofrecen valiosas lecciones sobre la naturaleza interconectada de nuestro mundo, la importancia de políticas económicas sólidas y la necesidad de cooperación global frente a la adversidad. Estas crisis sirven como crudos recordatorios de la fragilidad de los sistemas económicos y el costo humano que pueden infligir las recesiones económicas. Al comprender las causas y consecuencias de estas crisis, podemos obtener información valiosa sobre cómo construir economías más resilientes y mitigar los riesgos de futuras crisis. Las lecciones aprendidas de estas crisis no son meramente académicas. Son esenciales para que los responsables políticos, los líderes empresariales y los ciudadanos naveguen por las complejidades de la economía global y creen un futuro más estable y próspero para todos. La Gran Depresión, que comenzó en 1929, permanece grabada en la memoria colectiva como la recesión económica más grave de la historia moderna. Fue un periodo de dificultades sin precedentes, marcado por un desempleo generalizado, quiebras bancarias y malestar social. La crisis se originó en los Estados Unidos, pero se extendió rápidamente por todo el mundo, sin dejar ningún rincón del mundo sin tocar. La caída del mercado de valores de octubre de 1929, a menudo citada como el comienzo de la Gran Depresión, fue simplemente un síntoma de desequilibrios económicos más profundos. Los locos años 20, un periodo de prosperidad económica e innovación tecnológica, habían enmascarado vulnerabilidades subyacentes en el sistema financiero. La especulación excesiva en el mercado de valores, impulsada por el crédito fácil y las regulaciones laxas, creó una burbuja que estaba destinada a estallar. Cuando la burbuja finalmente estalló, desencadenó una reacción en cadena que repercutió en toda la economía. Los bancos colapsaron, las empresas quebraron y millones de estadounidenses perdieron sus trabajos y hogares. La tasa de desempleo se disparó a un asombroso 25% y las filas para obtener pan se convirtieron en algo común en las ciudades de todo el país. La Gran Depresión tuvo un profundo impacto en la sociedad estadounidense, sacudiendo su confianza en el capitalismo y conduciendo a reformas sociales y políticas generalizadas. Fue un periodo de inmensas dificultades y desesperación, pero también fomentó un espíritu de resiliencia y determinación para construir un futuro mejor. La Gran Depresión no fue causada por un solo evento, sino por una confluencia de factores que convergieron para crear una tormenta perfecta. Estos factores incluyeron la especulación excesiva en el mercado de valores, una disminución en los precios agrícolas, una contracción del crédito y políticas gubernamentales equivocadas. El auge del mercado de valores de la década de 1920 fue impulsado por el crédito fácil y las regulaciones laxas. Los bancos otorgaron préstamos fácilmente a los inversores, quienes utilizaron el dinero prestado para comprar acciones, lo que elevó los precios a niveles insostenibles. Cuando estalló la burbuja, muchos inversores se quedaron con acciones sin valor y montañas de deudas. El sector agrícola, una piedra angular de la economía estadounidense, había estado luchando durante la década de 1920. La sobreproducción y la caída de los precios de los cultivos habían dejado a muchos agricultores profundamente endeudados. El colapso del mercado de valores exacerbó aún más su difícil situación, ya que la demanda de productos agrícolas se desplomó. El sistema bancario, ya debilitado por prácticas crediticias riesgosas, estaba mal equipado para soportar el impacto del colapso del mercado de valores. A medida que las empresas fracasaban y las personas dejaban de pagar sus préstamos, los bancos comenzaron a colapsar. El colapso del sistema bancario provocó una contracción del crédito, que ahogó aún más la actividad económica. Las políticas gubernamentales equivocadas, como la ley de aranceles Smoot-Hawley, exacerbaron la crisis. La ley, que elevó los aranceles sobre miles de productos importados,
provocó una ola de aranceles de represalia por parte de otros países, cerrando efectivamente el comercio internacional y profundizando la depresión global. La Gran Depresión no se limitó a los Estados Unidos. Fue una crisis global que tuvo un impacto devastador en países de todo el mundo. La naturaleza interconectada de la economía global significó que el colapso de la economía estadounidense envió ondas de choque a través del mundo, derrumbando instituciones financieras, llevando a la bancarrota a empresas y hundiendo a millones en la pobreza. La crisis fue particularmente aguda en Europa, que todavía luchaba por recuperarse de la devastación de la Primera Guerra Mundial. Muchos países europeos dependían en gran medida de los préstamos e inversiones estadounidenses, que se agotaron prácticamente de la noche a la mañana. El colapso de la economía estadounidense provocó una fuerte caída de la demanda de productos europeos, lo que deprimió aún más la actividad económica. Alemania, que había estado luchando para pagar sus deudas de guerra, se vio particularmente afectada. El colapso de la República de Weimar allanó el camino para el ascenso de Adolf Hitler y el partido nazi, con consecuencias devastadoras para el mundo. La Gran Depresión también tuvo un profundo impacto en América Latina, Asia y África. Estas regiones, que dependían en gran medida de las exportaciones de materias primas, sufrieron un colapso de la demanda y una caída en picado de los precios de las materias primas. La Gran Depresión condujo a un malestar social y político generalizado a medida que la gente se desilusionaba cada vez más con el capitalismo y las instituciones democráticas. Fue un período de inmensa agitación global cuyas consecuencias se seguirían sintiendo durante décadas. Sección 5. La crisis financiera de 2008, del auge inmobiliario a la crisis mundial. La crisis financiera de 2008, a menudo denominada la Gran Recesión, fue la recesión económica más grave desde la Gran Depresión. Fue una crisis que expuso las vulnerabilidades de un sistema financiero global altamente interconectado y los peligros de una toma de riesgos sin control. La crisis se originó en los Estados Unidos, donde una burbuja inmobiliaria, alimentada por el crédito fácil y las normas crediticias laxas, se había estado gestando durante años. A medida que los precios de la vivienda se disparaban, cada vez más personas se veían atraídas al mercado, tentadas por la perspectiva de ganancias rápidas y la creencia de que los valores de las viviendas seguirían aumentando indefinidamente. Este frenesí especulativo provocó un aumento de las hipotecas de alto riesgo, préstamos otorgados a prestatarios con mal historial crediticio y un alto riesgo de impago. Estas hipotecas de alto riesgo se agrupaban y se vendían como instrumentos financieros complejos conocidos como valores respaldados por hipotecas. Estos valores, comercializados como inversiones de bajo riesgo, fueron adquiridos por inversores institucionales de todo el mundo, ansiosos por obtener mayores rendimientos. Sin embargo, cuando los precios de la vivienda comenzaron a caer en 2006, el mercado hipotecario de alto riesgo comenzó a desmoronarse, lo que provocó una cascada de impagos que se extendió por todo el sistema financiero. El colapso de la burbuja inmobiliaria expuso la fragilidad del sistema financiero mundial, que se había vuelto cada vez más interconectado y dependiente de instrumentos financieros complejos. A medida que los bancos y otras instituciones financieras se dieron cuenta del alcance de sus pérdidas, los mercados crediticios se congelaron y la economía mundial se detuvo. Sección 6. Hipotecas de alto riesgo y el sistema bancario en la sombra. Una receta para el desastre. La crisis financiera de 2008 fue un evento complejo con muchos factores contribuyentes. Sin embargo, dos elementos clave jugaron un papel particularmente importante en la crisis: las hipotecas de alto riesgo y el sistema bancario en la sombra. Las hipotecas de alto riesgo, como se mencionó anteriormente, eran préstamos otorgados a prestatarios con mal historial crediticio que no habrían calificado para hipotecas convencionales. Estos préstamos a menudo se realizaban con tasas de interés iniciales bajas que luego se restablecían a tasas mucho más altas, lo que los hacía difíciles de pagar para los prestatarios. El sistema bancario en la sombra se refiere a una red de instituciones financieras que operan fuera del sistema bancario tradicional. Estas instituciones,
como los fondos de cobertura, los bancos de inversión y los fondos del mercado monetario, no estaban sujetas a las mismas regulaciones que los bancos tradicionales, lo que les permitía asumir mayores riesgos. El sistema bancario en la sombra jugó un papel clave en el inflado de la burbuja inmobiliaria al proporcionar un mercado listo para las hipotecas de alto riesgo. Estas instituciones compraban hipotecas de alto riesgo a los prestamistas, las agrupaban en valores respaldados por hipotecas y luego las vendían a inversores. El problema era que estos valores a menudo se calificaban como mucho más seguros de lo que realmente eran. Cuando los precios de la vivienda comenzaron a caer y los prestatarios comenzaron a incumplir con sus hipotecas, el valor de estos valores se desplomó, lo que provocó pérdidas masivas para los inversores y provocó una crisis de confianza en el sistema financiero. Sección 7. El contagio global. Una crisis sin fronteras. La crisis financiera de 2008, aunque se originó en los Estados Unidos, se extendió rápidamente por todo el mundo, lo que puso de relieve la naturaleza interconectada del sistema financiero moderno y la velocidad a la que las crisis ahora pueden propagarse en un mundo globalizado. A medida que se desarrollaba la crisis, los bancos e instituciones financieras de todo el mundo se encontraron expuestos a activos tóxicos vinculados al mercado inmobiliario estadounidense. Estas instituciones habían invertido mucho en valores respaldados por hipotecas, creyendo que eran inversiones seguras. A medida que el valor de estos valores se desplomaba, los bancos e instituciones financieras de todo el mundo se enfrentaron a pérdidas masivas, lo que provocó una crisis crediticia y una fuerte caída de la actividad económica. La crisis se extendió rápidamente desde Wall Street a Londres, Tokio y más allá, sin perdonar ningún rincón de la economía global. Los gobiernos de todo el mundo se vieron obligados a intervenir a una escala sin precedentes, rescatando bancos, inyectando liquidez en los mercados financieros e implementando paquetes de estímulo para tratar de reactivar sus economías. La crisis financiera de 2008 tuvo un profundo impacto